Saludos, bienvenidos a Econotemas, en la grata compañía de Carlos Cuello, que hoy yo quiero. Carlos, felicidades. Gracias. Quiero felicitar a Me Carlos. honro de estar aquí con usted. Y, quiero felicitar a Carlos porque recién en esta semana la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, el Departamento de Economía lo reconoció como el profesor del año. A Carlos no le gustan ese tipo de cosas, pero la realidad es que estamos en presencia de una persona que, además de ser un reputado, excelente economista, es un académico a tiempo completo, un profesor, un maestro a tiempo completo, servidor en esa y en otras universidades del país, a diferentes niveles, desde el grado de licenciatura hasta los posgrados. Carlos Cuello, yo me siento sumamente honrado de compartir espacio, pero sobre todo compartir la hermandad y la amistad con Carlos Cuello. Quería aprovechar porque con un tema. Y a nuestro director Luis Ernesto, que no duerme y busca las imágenes seguido para ponerla ahí. Sí, ese hombre no duele. Señores, hoy vamos a hablar de una situación que desde hace tiempo vienen preocupando a algunos sectores del país, que es el asunto de las cooperativas y no están reguladas en el país. Ya la Junta Monetaria pues ha decidido comenzar a discutir la posibilidad de regulaciones para un sector muy dinámico, pero además donde hay situaciones que se dan que deben ser controladas, que ya tienen que pasar por lo que están pasando la mayoría de las instituciones que trabajan con el dinero de la gente, que son regulaciones. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los precios, de cómo anda, porque hay un informe sobre cómo anda la inflación, y además de lo bien llevada está la Dirección General de Aduana y lo que se ha logrado en estos últimos 2 años en materia de recaudación y de control del contrabando. Vamos a la pausa y lo vemos. Les hablaba de las cooperativas en el país. Yo soy un cooperativista porque creo que es un mecanismo, Carlos, importante de ahorro. Es un mecanismo importante para tú, si usas bien los recursos para una buena inversión. Eso es también muy importante. Es muy bueno porque aglutina, suma sectores, integra sectores. O sea, creemos en el cooperativismo, pero ¿qué sucede? Donde quiera, yo les decía al principio, donde quiera que se están moviendo recursos de la gente, de particulares, entonces quienes están al frente de administrar y garantizar esos recursos tienen que someterse al escrutinio de una buena supervisión, que eso favorece incluso a la misma institución, y es el sentido que le han dado las autoridades monetarias y financieras cuando han decidido, la Junta Monetaria, vamos a ver si comenzamos a buscar los mecanismos para instrumentar, sacar un proceso que le garantice a las cooperativas, al movimiento cooperativo nacional, un elemento de escrutinio permanente, una supervisión. Y pienso que eso es bueno. El cooperativismo, por lo menos el Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo, se ha negado, lo rechaza, y dicen que quieren quitarle ese faldón que quieren quitarle, que quieren afectar al sector. Y yo pienso que no es así. ¿Tú cómo lo ves, Coello? Mira, al igual, tal como tú dices, las entidades cooperativas son empresas que tienen un fin que va más allá de lo que puede ser el lucro, porque los excedentes, como ellos le denominan,
se distribuyen entre los propios asociados. Exactamente. O sea, son entidades mutualistas. En una entidad mutualista tú te integras, formando parte, obviamente, con un ahorro, y ya tú eres socio, digamos, ¿no? Así es. Y así operan las entidades mutualistas. Las entidades cooperativas fueron autorizadas a operar aquí en los tiempos de Trujillo en el año 1955. Posteriormente, en el Consejo de Estado, en 1963, se aprobó la ley que la regula con IDECOP, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Ciertamente las cooperativas fueron entidades que promovían el ahorro, el consumo entre los asociados. Exactamente. Llegaron a desarrollar fábricas, pequeños talleres, Claro, o sea, claro. cualquier tipo de entidad. Probablemente tú perteneciste a la cooperativa del periódico cuando claro, comenzaste como periodista. Y en las instituciones donde he trabajado. Hay muchas cooperativas que son privadas, que son cerradas, ¿no? Sí, Como claro. la telefónica, esa misma que del diario, y los gremios también. Esas no representan realmente un problema para el sector financiero, porque sus clientes... Es tan regular incluso al interior de la misma institución, es interna. No captan del público. Del público. Ahora, cuando usted ya capta del público, ya es otro. Exacto. Entonces, aquí hay que diferenciar lo que son las cooperativas de ahorros y créditos y las cooperativas de consumo. Exactamente. Algunas son múltiples, como la de los maestros, por ejemplo. Sí. O sea, combinan todos los servicios, Que ¿no? se ha tratado de regular, porque el Ministerio de Educación ha querido también inmiscuirse en eso para servir de algún tipo de control con los profesores. Sí. Se La van regulación de bruto. garantiza por lo menos que habrá que cumplir con una serie de normativas. Sí. No necesariamente la regulación va a garantizar que se expanda un sector, todo lo contrario. Tú recordarás, tú estabas en el periódico dirigiendo la sección económica, aquella vez cuando las financieras, que no estaban reguladas, mientras los bancos tenían que cumplir con una norma muy estricta. Sí, pero recordemos lo que pasó. No, exacto, ahí voy. Porque había un trasiego. Óyeme, 700, yo no sé si van a tener 700 financieras o algo así. No, Casi igual que las bancas de apuesta ahora. Casi igual. Entonces, hubo la Sin necesidad ningún de tipo de regularlas cuando regulación. comenzaron a quebrar. Exacto. Por un efecto dominó. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Son entidades, como tú bien destacas, intermediarias financieras, captan y colocan recursos y no chele. Hay más de 100 cooperativas de ahorro y crédito ofreciendo servicios abiertos, digamos, al público, ¿no? Que, según viene el periódico, tienen unos activos por más de 100.000 millones de pesos. Es así. Más que cualquier banco. Hay dos o tres que son así. Sí, claro. sí. Y están dando muy buen servicio. Claro. Ahora bien, hay que diferenciar, porque cuando las autoridades monetarias, Banco Central, la Superintendencia de Banco, se plantearon la necesidad de regularlo, no es nuevo el proyecto, eso hace mucho tiempo, ¿no? Algunas cooperativas dicen que no se han opuesto. Acuérdate que el fondo ha estado llamando la atención. Es que se han expandido mucho y algo parece que beneficia al sector el hecho de que no esté regulado. Exactamente. Entonces, lo que se propone a las autoridades es regularla porque, como te digo, son intermediarios financieras y deben acogerse a la ley monetaria y financiera que se aplica desde el año 2002. Ahora, lo que se discute es cómo regularla desde una nueva entidad, un instituto realmente que regule, o a través de la supervisión del sistema financiero, o sea, a través de la superintendencia. Mira, hay dos posiciones, aún dentro del sector. Los que defienden el status quo, aceptando una modificación, entienden que se debe crear una entidad, superintendencia de cooperativas. Porque la característica de esas empresas que tienen un propósito social y que son mutualistas difiere de lo que son las entidades financieras, comerciales o empresariales. Entonces, eso es lo que plantean, que se readecue la ley de IDECOP o que se cree esa superintendencia de cooperativas. Aparentemente hay experiencias en otros países que se pueden integrar. Otro grupo que integra unas 14 que son las mayores cooperativas y que además han logrado ser exitosos porque tienen autorregulación. Es el grupo que pertenece a IRAC. IRAC es un proyecto que se creó a través del Banco Central, justamente apoyado creo que por el Banco Mundial, para captar el ahorro rural. Y su nombre deriva de ahí, Asociación de Instituciones Agrarias. Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, AIRAC. De ahí es que viene el nombre. Y esas cooperativas surgieron con un marco autorregulatorio. O sea, más allá de lo que la ley le permite, ellas se establecieron con un marco autorregulatorio. AIRAC funciona como una entidad coordinadora, algo así como era, tú recuerdas, el BNB.
que ni el Banco Central ni la Superintendencia tenían control sobre las asociaciones de ahorro y préstamo, porque eran mutualistas también. Así es. Entonces, ese grupo está totalmente de acuerdo con que se regulen, porque ellos entienden, ellos no tienen problema, porque ellos tienen autorregulación. Están regulados. Y lo otro es que ellos entienden que cuando se le permita, se regule, se le va a dar más oportunidad en el mercado. O sea, podrán emitir otros productos que ahora mismo no pueden emitir, como la tarjeta de crédito para sus clientes, por ejemplo, ¿no? Y cobrar a lo mejor algunos servicios, porque en realidad ellos están preparados. Ellos siempre han mantenido regulación o auditoría obligatoria, más allá de lo que el IDECOT exige en estos momentos, que sabemos, IDECOT no tiene una estructura como para poder garantizar un control adecuado de ese núcleo. El IDECOT también tiene ¿cómo te digo? Un factor que uno no puede dejar de lado, el elemento político. Sí. Y eso de por sí puede dañar la naturaleza de una institución. Aparte que la fortaleza que tiene, la ventaja que tiene la cooperativa, que es el hecho de que son abiertas, de que los mismos promotores son los aportadores, esa es una ventaja. Pero cuando tú vas a lo que es la estructura gerencial, muchas veces no recae en manos de quienes pueden garantizar la mejor gestión, porque en definitiva hay que manejarla con una gestión de eficiencia. Así es. El llamado desde aquí es que quien se niega a la regulación no queda bien parado. Algo tiene que contar. Porque si usted se niega a que lo regulen, a que ausculten en cómo usted anda, es porque usted tiene algo que ocultar. La transparencia garantiza la confianza. La transparencia, ahí está. Y fortalece. Si usted está en incapacidad de aceptar un escrutinio, una supervisión permanente de las autoridades, usted anda bien. Y hay que actuar a tiempo. Y hay que actuar mejor prevenir que tener que lamentar. Así que vamos a buscar no sé cuál medida, pero la supervisión. Porque si hay un daño, pero la supervisión debe llegar. El daño es sistémico. Debe llegar que al se sector. puede perder la confianza en el sector de la intermediación financiera. Ellos mismos pierden. Todos vamos a perder. Así es. Vamos a la pausa y seguimos. Hay que darse su vueltecita por los supermercados, por los mercados, por la ferretería, por las plazas comerciales, buscar a ver por dónde andan los precios de los vehículos, para uno ver cómo anda el factor inflación. El Banco Central dice que todavía la inflación se mantiene a buen nivel, o sea, no un nivel de preocupación, sino que se está dentro de lo que son las expectativas, las proyecciones que tenían las autoridades. Sin embargo, hay gente que se queja, Carlos, de niveles de precio, pero por área, por sectores. ¿Por qué no explicarle un poquito eso de que nos mantenemos con niveles de estabilidad de precio, pero sin embargo hay renglones donde ha habido alzas considerables? Por ejemplo, en el sector agropecuario se dan alzas que son considerables. Sí, ciertamente el Banco Central publicó el reporte de inflación, mensualmente lo hace, ¿no? En este caso corresponde al mes de mayo. Sí. Y la inflación para el mes de mayo fue de 0.26%, un acumulado para los primeros 5 meses de 1.22%, y una inflación interanual de mayo a mayo, el año pasado a este, de 4.5 aproximadamente. El reporte dice que la inflación va dentro de lo proyectado, que de 4%, más o menos 1, un rango de variación de más o menos 1. Esa es la proyección que el Banco Central mantiene incluso en su plan monetario para los próximos 3 años. Y es una canasta que se maneja de todo eso. Claro. Usted ve que puede subir en uno, pero en otro, sin embargo, es más inestable y en otro incluso baja. Exacto. Ahora entonces bien, se busca un promedio. El reporte dice que el comportamiento de los precios del petróleo y el impacto en el transporte, claro. Y eso era de esperarse. Sí. Nosotros lo habíamos adelantado cuando comentábamos el mes anterior.
Para este mes, por lo visto, el precio del petróleo se bajó en algunos casos. Se logró, se metió en 64 y luego volvió y se encaramó a 66, 68. Sí, pero quedó por debajo de los 70. En el mes anterior, recuerda que llegó a sobrepasar los 70. Y que el ministro de Hacienda explicó que mientras se mantenga por debajo de $75 el barril de petróleo de referencia, no hay mayores dificultades. Exacto. Entonces, de todos modos, los precios es muy difícil poder frizarlo, porque los componentes de costos son variables. Por ejemplo, el petróleo es uno de los principales, pero nosotros también tenemos el tipo de cambio que se logró controlar. Porque cuando tú tienes tipo de cambio al alza y precio del petróleo al alza, es prácticamente imposible que tú con esas dos variables puedas garantizar estabilidad de precio en la economía. Así es. Y entonces junto con eso tenemos otro tema interesante, que es lo que está aconteciendo en la Dirección General de Aduana, que nosotros quisiéramos ponderar aquí. De entrada, déjenme decirles que ya somos referencia en toda América Latina de cómo deben controlarse el contrabando, por un lado, que viene dado como, bueno, los niveles de incautaciones. Por ejemplo, solo en lo que va de este año, la Dirección General de Aduana logró incautar $4.4 millones líquido, pero líquido, papeletas. $4.4 millones que trataron de introducir mediante diferentes mecanismos por las aduanas y que la Dirección General de Aduana descubrió, incautó y procedió judicialmente contra esa gente. Algunos en pieza de vehículo. Primera vez. Algunos meten en pieza de vehículo. Pieza de vehículo. Incautar $4.4 millones en papeleta. Y camuflajeados. Se quiere decir que había un entramado ahí terrible. Y la Dirección General de Aduana ha logrado eso junto con pertrechos militares, muchos pertrechos militares, efectos electrodomésticos de consideración, en materia de cigarrillo, de alcohol también. O sea que es hasta el punto que el contrabando, que en el 2016 alcanzaba un 47%, ya para el 2018 alcanza un 25%, una reducción considerable del contrabando, que es uno de los flagelos, junto con la corrupción, que más afectan a la economía, aunque usted no lo crea. Sí, señor. Ese flagelo del contrabando junto con la corrupción, el contrabando es una forma de corrupción, pero la corrupción en todas partes, junto con el contrabando, pues fíjense como la Dirección General de Aduanas, y eso hay que reconocerle al amigo Enrique Ramírez, que está al frente con un equipo de investigadores importantes, jefes de supervisores en la aduana, que han logrado eso. Pero las recaudaciones también mejoraron. ¿Cómo anda? Claro. Sí. Fíjate, uno de los logros en términos de cualitativo que el país consiguió con el Tratado de Libre Comercio fue la necesidad de adecuar lo que eran el sistema de aduana. El sistema la aduana ahora mismo tiene una tecnificación de que tú puedes hacer todos los procedimientos, le puedes dar seguimiento a tu liquidación y puedes hacer todo el procedimiento a través de por internet. Por internet. Todo. Te das cuenta de dónde está, en qué punto está tu embarcación, tu producto, tu bien, dónde está, en qué lugar está, qué tiene que hacer. Todavía, lamentablemente, por lo que tú acabas de exponer, no se ha podido conseguir de que eso se haga en el acto y en tiempo real. Sí. Porque cuando no tú descubres esto, es una estructura que no es fácil. Se te van cosas que no deberían. Sin embargo, la aduana ha avanzado mucho en el sentido de que ha identificado lo que son los importadores, digamos, que tienen la credibilidad, ¿no? Y esos tipos de importadores, la aduana le ha dado un tratamiento preferencial. Adecuado, digamos, son los clientes o los usuarios preferenciales, ¿no? Sí. Y entonces ya ese tipo de usuarios que se sabe que tienen un aval moral, que tienen tienen un historial de que nunca han sido envueltos en asuntos no santos. Algunos han abandonado la práctica
del volado. Otros se han reivindicado, correcto, pero se han dado cuenta que hacer las cosas bien a la larga es lo único que te agrega valor. Claro que sí. Y te evita ese tipo de Claro que sinsabor y sí. cosas, ¿no? Entonces, las aduanas, paradójicamente, con la eficientización y con Y el los controles. endurecimiento, Sí. las recaudaciones no han caído, al contrario. Al contrario, se han Tuvo un incrementado. incremento los primeros 5 meses lleva 52.000 millones y el 50. incremento fue de un 25%. O sea, Así que lleva es. un ritmo de recaudación por encima de lo programado. Ya para el año pasado, la aduana recaudó 115.000 millones. Sí. O sea, en crecimiento. Es el segundo aportador de recursos. de del gobierno. recursos, No el junto primero con- como lo fue en el pasado, No. porque las cosas han cambiado. Han ¿no? cambiado, Y han cambiado. la DGI representa el 75%, la aduana un Impuestos 20%, internos, el segundo, 20%. y tesorería que marginalmente Exacto. participa con un 5%. Así es. Pero las aduanas siguen siendo, digamos que es el puente de entrada, así como por el aeropuerto entran los turistas y las personas, por las aduanas entran la mercancía. Así es. Y Así debe es. ser transparente para que Así es. la economía, en definitiva, salga beneficiada. Esas son buenas noticias porque, como les decía, uno tiene que, bueno, agradar y ponderar cuando las cosas se hacen como deben hacerse. Así aunque se está obligado a hacerlo bien, ¿verdad? Esa Pero es- hay que ponderarlo porque en medio de algunas fallas, que las hay, algunos trasiegos que los hay, bueno, cuando uno encuentra que la aduana se está manejando de esa forma, uno tiene que aplaudirla. Y las aduanas. ponderarla, las ¿Tú aduanas. recuerdas lo que eran las aduanas en Lo el que era- pasado? sí, que eso era terrible. Eso era terrible. Señores, no hay tiempo para más. Carlos Cuello y un servidor Mozalderán, se los invitamos a que tengan la gentileza de acompañarnos en una próxima ocasión.